No esperaba que la verdad saliera a la luz de la manera en que lo hizo, y mucho menos con una habitación llena de gente mirando, tenedores detenidos a medio aire, bebidas levantadas a medias hacia los labios. Siempre pensé que los secretos familiares se filtraban de forma silenciosa, susurrados a puerta cerrada o revelados en discusiones nocturnas que nunca salían de la cocina. Pero esa noche, la noche en que mi hermano intentó robar todo lo que nuestra abuela había destinado para mí, la verdad no se filtró. Detonó. Y fui yo quien encendió la mecha. Todo comenzó con la silla. Una sola silla vacía en una mesa repleta de parientes a los que apenas veía 2 veces al año. Bodas, funerales, fiestas, el mismo repertorio de siempre. Pero esa noche, el asiento vacío a mi lado se sentía como una advertencia, un hueco donde algo debía estar, pero no estaba. Mi hermano, Peter, lo miró una vez y luego evitó volver a hacerlo. Esa fue mi primera señal de que algo no iba bien. La segunda fue la forma en que mi madre no dejaba de alisar el mantel, arrastrando la palma una y otra vez. La gente cree que la avaricia se anuncia a gritos, con discusiones, exigencias, puños golpeando la mesa. Pero el tipo de avaricia que Peter cargaba era sutil. Entrenada. Practicada. Siempre había sido el hijo dorado en una familia que amaba las jerarquías tanto como las festividades. El primogénito, el encantador, el que mis padres presumían en la iglesia y en los pasillos del supermercado. Yo no estaba celosa de él al crecer, estaba agotada por él. Peter hablaba, y la gente se reacomodaba a su alrededor como planetas orbitando. Pero nuestra abuela me veía de otra manera. Evelyn Shaw, aguda de mente, de carácter férreo y alérgica a las tonterías. Cuando me abrazaba, me sujetaba por los hombros, me miraba directamente a los ojos y decía cosas como: tú eres la única que escucha o tienes columna vertebral, no la pierdas. Cuando falleció, dejó algo para mí que no estaba destinado a ser compartido, diluido o negociado. Su casa, lo único verdaderamente suyo después de una vida de fregar pisos y criar hijos con más terquedad que dinero. No supe que me la había dejado hasta que llegó la carta del abogado. La abrí en mi mesa de cocina, sola, con una taza de té tibio a mi lado. Por un segundo, las palabras se volvieron borrosas, no por el impacto, sino por el peso de ellas. Ella me había elegido. No a Peter. No al hijo que todos asumían que heredaría todo por defecto. A mí. Y por un momento, solo un momento, me sentí vista en una familia que siempre me trató como ruido de fondo. Pero ese momento no duró mucho. Peter se enteró. No sé cómo, mi suposición es que mamá husmeó en mi correo durante una de sus visitas de solo pasaba por aquí, pero cuando lo supo empezó a plantar semillas. Preguntas. Dudas. Comentarios dichos lo suficientemente alto para que otros escucharan. Les dijo a los parientes que yo era inestable, irresponsable, demasiado emocional para manejar una propiedad. Les dijo a mis padres que vendería la casa, que la dejaría venirse abajo, que deshonraría la memoria de la abuela. Para cuando la familia se reunió esa noche, podía sentir la tensión posada sobre mis hombros como. La cena se hizo eterna, cada plato más largo que el anterior, cada brindis otra excusa para retrasar el anuncio que se avecinaba. Peter seguía tocando su copa, mirando su reloj, ensayando algo en su cabeza. Y entonces, finalmente, después de que se retiraron los platos del postre y todos estaban lo suficientemente relajados como para ser tomados por sorpresa, él se levantó. La habitación se silenció como si alguien le hubiera cubierto la boca con la mano. Tengo algo que compartir, dijo, sonriendo como sonreiría un lobo si aprendiera a pararse sobre 2 piernas. Mi madre se secó las lágrimas, ya emocionada aunque no tenía idea de lo que estaba a punto de decir. O tal vez sí. Mi padre se recostó, orgulloso y ajeno. Mis primos se inclinaron hacia adelante con la curiosidad hambrienta de quienes aman el drama mientras no los involucre. Peter levantó un papel doblado. Mi estómago cayó. Es sobre la casa de la abuela. Ahí estaba. La chispa. La mecha. El inicio de la explosión. Desdobló el papel lentamente, teatralmente, como si quisiera saborear el momento en que creía que estaba a punto de humillarme. Después de hablar con la familia y revisar todo cuidadosamente, la casa será transferida a mí. Yo me haré responsable de mantenerla, preservarla y asegurar que permanezca en la familia. Es lo que la abuela hubiera querido. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos asintieron. Algunos no entendían. Algunos me miraron directamente,
esperando mi reacción. Pero no parpadeé. No respiré hondo. No hablé. Solo lo observé, miré la forma en que sus dedos temblaban levemente, la fina capa de sudor en su frente. No estaba confiado. Estaba desesperado. Ese fue el momento en que supe que no solo intentaba robar la herencia. Estaba ocultando algo. Y yo sabía exactamente qué era. Porque 3 días antes, había descubierto su secreto. Un secreto lo suficientemente grande como para destruirlo. Un secreto que jamás pensó que yo descubriría. Un secreto que haría que todos en esa mesa jadearan como estaban a punto de hacerlo. Peter miró a su alrededor, esperando aplausos, aprobación, validación. No me vio meter la mano en mi bolso, no hasta que puse un pequeño montón de papeles sobre la mesa, lentos, deliberados, como si estuviera presentando pruebas en un tribunal. Curioso, dije en voz baja, porque la abuela ya había elegido a alguien. Y no eras tú. Se quedó congelado. Todos se quedaron congelados. Y la noche realmente comenzó. Lo que nadie sabía todavía era que la verdad no necesitaba ser ruidosa para ser devastadora. Solo necesitaba ser innegable. Y mientras la habitación contenía el aliento, esperando lo que vendría, sentí algo que no había sentido en meses, no miedo, no ira, sino certeza. Certeza de que esta vez, él no escaparía de las consecuencias. Por una vez. El silencio que siguió era lo suficientemente denso como para masticarse. Incluso los niños, normalmente ruidosos, pegajosos e imparables, parecieron congelarse a mitad de movimiento, como si alguien hubiera puesto la casa entera en pausa. Peter miraba la pila de papeles frente a mí como si fueran explosivos a punto de estallar. En cierto modo, lo eran. Había pasado semanas tejiendo una historia, moviendo hilos, manipulando a los familiares uno por uno, con la confianza de alguien que creía haber ganado ya. Pero había calculado mal algo, me subestimó. Siempre lo había hecho. Podía ver los cálculos desordenándose detrás de sus ojos. Si agarraba los papeles, parecería a la defensiva. Si los ignoraba, parecería culpable. Si intentaba reírse del asunto, el temblor en su voz lo delataría. Así que eligió lo único que sabía hacer, fingir que no estaba entrando en pánico. Pero yo vi la verdad en la tensión de su mandíbula, en el pequeño tic bajo su ojo izquierdo. Mi tía carraspeó. ¿Qué está pasando? Peter forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Nada. Solo una confusión. Me encargaré de esto. Pero yo me recosté en mi silla con la calma de alguien que tenía todas las cartas. Por favor. Adelante. Encárgate. Mi madre miraba entre los dos, su confusión transformándose en inquietud. Ella siempre había creído la versión de Peter en cualquier historia. Él podía mentir tan fácil como respirar, y ella inhalaba cada palabra. Pero esa noche, algo en su expresión cambió. Tal vez sintió la tensión. Tal vez notó las grietas en su seguridad. O tal vez se dio cuenta, por primera vez, de que el hijo dorado tenía sombras que nunca se molestó en ver. Deslicé la hoja superior hacia el centro de la mesa. Antes de que tomen cualquier decisión, deberían saber lo que Peter ha estado haciendo estos últimos meses. Él se estremeció ante eso. Sutil, pero innegable. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué se trata esto? No necesitamos dramatismos. Ningún dramatismo, dije suavemente. Solo verdad. La habitación esperó. Podría haber comenzado con acusaciones. Podría haber levantado la voz, señalado con el dedo, rociado gasolina sobre la chispa ya encendida. Pero ese no era el estilo que mi abuela me enseñó. Ella creía que la verdad era su propia arma. No necesitabas blandirla con fuerza, solo ponerla sobre la mesa y dejar que la gente la viera. Así que empecé con calma. Hace 3 meses, dije, la abuela me pidió que la ayudara a ordenar su escritorio. Dijo que quería tener todo organizado antes de las fiestas. Esa parte no era del todo cierta, el momento sí, pero la verdad emocional lo era. La abuela se estaba preparando. No era del tipo que dejaba cosas sin ordenar, ni siquiera su legado. Me dijo dónde guardaba sus documentos importantes. Escrituras, estados de cuenta, su testamento. Y también me dijo otra cosa, algo que solo ella y yo sabíamos. Peter se tensó. Dijo que sabía que la gente hacía suposiciones sobre quién merecía qué.
Dijo que confiaba en mí para cuidar lo que le importaba. Y dijo que no quería que nadie interfiriera con su decisión. Mi prima Mira me miró con atención. Ella no era tonta. Espera, ¿estás diciendo que Peter intentó reescribir el testamento? Completé por ella. No exactamente. Él sabía que no podía cambiar el testamento como tal. Así que intentó otra cosa. Toqué el segundo papel de la pila. Falsificó una solicitud de transferencia. La habitación estalló, pero solo en susurros sorprendidos, preguntas a medias y esa incredulidad que hace que la gente se quede mirando sin parpadear. Peter abrió la boca, pero levanté una mano. No es solo la solicitud, continué. Es el momento. La presentó el día después del funeral de la abuela, cuando ninguno de nosotros había tenido tiempo de respirar. Hice una pausa, dejando que eso se hundiera. Y usó su firma antigua. La que dejó de usar cuando la artritis empeoró. Mi prima se inclinó para ver. Incluso mi padre, que rara vez mostraba emoción más allá de irritación u orgullo, se veía incómodo. Pero Peter. Peter parecía atrapado. Estás mintiendo, dijo. Pero las palabras salieron demasiado rápido, demasiado duras. Te estás inventando esto porque quieres la casa para ti. Si quisiera la casa para mí, dije, ¿por qué los involucraría a todos? ¿Por qué no quedarme callada y dejar que el testamento hable por sí solo? Él titubeó. No tenía respuesta. Y ahí supe que la habitación comenzaba a girarse en su contra. No se suponía que encontraras eso, murmuró, tan bajo que casi no estuve segura de haberlo oído. Pero mi madre lo escuchó. Y la forma en que lo miró, como si acabara de ver a un desconocido con el rostro de su hijo, fue algo que nunca olvidaría. Tomé aire, preparándome para el momento que lo rompería o lo obligaría a confesar. Hay más. Por supuesto que lo había. Su secreto no era solo avaricia. Ni solo derecho. Ni siquiera solo falsificación. Era peor, mucho peor, y yo tenía pruebas de cada parte. Saqué el último documento del fondo de la pila. Hace 3 años, Peter pidió un préstamo privado. No se lo dijo a ninguno de ustedes. Ni a mamá, ni a papá, ni siquiera a su esposa. Y el oficial de préstamos guardó registros. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. Parecía que podría desmayarse. Usó la casa de la abuela como colateral imaginario, continué. Les dijo que tenía garantizada la herencia. Que la casa era básicamente suya. Mi tío soltó un suspiro áspero. Oh, Dios. Y cuando los pagos se le hicieron demasiado, dije, entró en pánico. Necesitaba que la casa fuera suya antes de que alguien descubriera que había mentido, pedido dinero prestado y apostado con dinero que no tenía. Finalmente, mi padre habló, con la voz baja. Peter, es verdad. Peter tragó saliva, pero ninguna palabra salió. Y su silencio fue la admisión más contundente que cualquiera necesitaba. El rostro de mi madre palideció. Se cubrió la boca, las lágrimas ya formándose. No eran lágrimas suaves de emoción, eran lágrimas afiladas, dolorosas, de traición. Por un momento, nadie se movió. Podía sentir cada latido en la habitación, cada uno pesado con la misma realización. Esto ya no se trataba de herencia. No se trataba de propiedades ni de política familiar. Se trataba de confianza, confianza que Peter había roto mucho antes de esta noche. Pero yo no había terminado. Me incliné apenas. Intentaste robar lo que no era tuyo. Pero peor, intentaste usar a todos nosotros para cubrir tus huellas. Él cerró los ojos con fuerza. Para. Querías la casa porque te habías acorralado a ti mismo. Pensaste que si lograbas procesar la transferencia rápido, podrías pagar tu deuda antes de que alguien descubriera la verdad. Dije que pares, susurró, con la voz quebrada. Pero la verdad no se detiene. Nunca se detiene solo porque alguien no puede soportarla. Y la habitación, nuestra familia, por fin lo vio con claridad por primera vez. La respiración de Peter se había vuelto superficial, desigual, como si cada inhalación fuera una decisión que no estaba seguro de querer tomar. Estaba allí, en el centro del comedor, rodeado por las mismas personas que había pasado años impresionando, encantando, manipulando. Pero el brillo se había desgastado. Ya no parecía dorado. Parecía acorralado, como un actor que había olvidado sus líneas y se daba cuenta de que el público por fin lo había notado.
Mi madre bajó la mano de su boca. Su voz era delgada, un hilo tembloroso. Peter, ¿por qué? Él la miró, pero apartó la vista enseguida. La vergüenza es extraña, hace que uno evite la mirada de quienes ha herido, incluso cuando pretende que todo lo hizo por ellos. No respondió. Quizá no podía. Los primos volvieron a murmurar, pero ahora el tono había cambiado. Ya no era especulación. Era incredulidad. Decepción. Y algo más, alivio. Porque cuando alguien como Peter cae, le da permiso a todos de admitir que habían visto las grietas mucho antes de que se les permitiera decirlo. Dejé que el silencio se estirara. Quería que él lo sintiera, que cargara con el peso que había dejado caer sobre toda la familia. Esto no era venganza. Era exposición. Exposición de una verdad que había estado pudriéndose detrás de un telón que él sostuvo durante años. Finalmente, mi padre habló. Hijo, te criamos mejor que esto. Peter rió. No era humor. Era amargura. Ustedes me criaron para ser perfecto, escupió. Para ser el que no podía fallar. El que no estaba autorizado a equivocarse. ¿Creen que eso desaparece solo porque cumplí 30? Un murmullo recorrió la sala. Tenía expectativas, continuó, con la voz quebrándose por los bordes. Me pusieron toda esa presión encima, ¿para qué? ¿Para ser el responsable, el exitoso, el que siempre tenía la respuesta? Y lo intenté, ¿de acuerdo? Lo intenté durante años. Pero el negocio cayó, el mercado cambió, y de repente me estaba ahogando y nadie se dio cuenta porque estaban demasiado ocupados diciéndome lo orgullosos que estaban. No estaba gritando. No estaba llorando. Estaba desmoronándose, hilo por hilo, frente a todos. Mi padre cruzó los brazos. ¿Y decides tomar lo que no es tuyo? Decidí sobrevivir, siseó Peter. Decidí tomar la oportunidad que ustedes nunca me dieron, la de pedir ayuda, la de admitir que la había arruinado. Pero sabía que nunca me lo dejarían olvidar. Ninguno de ustedes. Sentí un pequeño destello de simpatía, breve y tenue. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. La lucha no excusaba la traición. La presión no justificaba robarle a la única persona que nunca le pidió nada. Mantuve la voz firme. Podrías haber hablado con nosotros. Podrías haber hablado conmigo. Me miró como si lo hubiera apuñalado. Tú, crees que eres mejor. La abuela te dejó la casa porque te tenía lástima. La habitación exhaló suavemente, no porque el insulto hubiera impactado, sino por lo desesperado que sonó. No levanté la voz. Me dejó la casa porque confiaba en mí. Algo que tú dabas por hecho. Peter abrió la boca pero volvió a cerrarla. Lo vi, la realización de que la verdad ya no era algo que pudiera torcer o moldear. Ya estaba fuera, visible para todos, sin filtro. Mi tía Mira lo miró con una mezcla de tristeza y claridad. Peter, ¿falsificar firmas, pedir préstamos usando propiedades que no te pertenecían? Podrías ir a la cárcel por eso. Él tragó con dificultad, y por primera vez esa noche, apareció el miedo real en su rostro. No miedo de perder la casa. No miedo de ser confrontado. Miedo de las consecuencias, las verdaderas. Mi tío se inclinó hacia adelante. Por eso estabas tan insistente en organizar todo antes de las fiestas. ¿Por eso querías que todos aprobáramos esa reunión el mes pasado? El silencio de Peter fue la respuesta. Mi madre apoyó la palma en la mesa para estabilizarse. Te hubiéramos ayudado, susurró. Siempre te habríamos ayudado si solo hubieras sido honesto. Él negó con la cabeza. No. Me habrían sermoneado. Me habrían comparado con los demás. Me habrían hecho explicar cada error. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Y tú, continuó, girándose hacia mí, actúas como si te merecieras todo, crees que merecías la casa de la abuela. ¿Por qué? Porque la visitabas a veces, porque te sentabas con ella cuando estaba vieja y sentimental. Era tu favorita porque la hacía sentir necesaria. Las palabras eran afiladas, pero no dolían porque revelaban más sobre él que sobre mí. Ser necesario no es un defecto, dije suavemente. Es lo que se supone que es la familia. Él bufó, pero el bufido no tenía fuerza. Tomé la última hoja de mi pila. Hay algo más que deben ver. Peter volvió a tensarse. No, susurró. Pero ya era demasiado tarde.
Deslicé el documento hacia el centro de la mesa. Este es el correo electrónico que le envió al oficial de préstamos la semana pasada. Dijo que la transferencia estaba casi finalizada. Afirmó que tenía el apoyo total de la familia. Y declaró muy claramente que tendría acceso a la propiedad dentro del mes. La mandíbula de mi padre cayó. La semana pasada, incluso después de la lectura del testamento, Peter cubrió su cara con ambas manos. No tenía elección. Tenías todas las elecciones, dije. Simplemente no elegiste la honestidad. Mi madre lo miró a través de las lágrimas. Nos mentiste. Nos mentiste a todos. Él no levantó la cabeza. Mi padre se recostó en su silla, el peso de la decepción cayendo sobre él como un abrigo que nunca pensó que tendría que usar. No sé ni qué decir. Sentí que la sala cambiaba, ya no hacia la ira, sino hacia algo más pesado. Algo parecido al duelo. Porque no solo estaban enfrentando lo que Peter había hecho. Estaban enfrentando en quien se había convertido. Y en ese momento, algo dentro de mí se suavizó, no lo suficiente para perdonarlo, no todavía, pero sí para ver los pedazos rotos detrás de la arrogancia y la manipulación calculada. Respiré hondo. Hay una cosa más. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El momento no era para el drama ni para el impacto. Era para la verdad. Para el cierre. Para la pieza final que la familia necesitaba para entender lo que realmente había pasado. No fue solo falsificación. O una mentira. O una deuda, dije. Hay una razón por la que insistió tanto. Una razón por la que entró en pánico. Una razón por la que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Peter finalmente levantó la cabeza. Porque alguien más sabe sobre su préstamo, dije. Y lo han estado presionando para que lo pague. Alguien peligroso. La habitación se tensó de inmediato. Pero Peter no lo negó. Simplemente susurró, por favor, basta. Y fue entonces cuando todo cambió. Mi pulso se desaceleró mientras miraba alrededor de la mesa, dejando que el peso de lo que acababa de revelar se asentara en cada rincón de la habitación. La luz del techo parpadeó suavemente, reflejándose en los bordes de los cubiertos y en los platos a medio terminar, proyectando sombras delgadas en las paredes que hacían que todo pareciera más agudo. Más frágil. Peter permanecía inmóvil, con los hombros rígidos, el rostro pálido y los ojos vidriosos con algo que no eran lágrimas, pero tampoco fuerza. Se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto, como si el cimiento sobre el que había construido toda su vida se hubiera quebrado bajo él. Mi madre se inclinó hacia él con cautela. ¿Qué significa eso? ¿Alguien peligroso? Peter, ¿qué has hecho? Su voz temblaba, pero bajo el miedo había algo peor, esperanza. Esperanza de que esto no fuera tan grave como sonaba, de que aún hubiera una explicación más suave, una verdad más amable. Pero no la había. Peter abrió la boca y luego la cerró. Esta vez el silencio no era evasión, era rendición. Así que hablé por él. El préstamo no fue de un banco, dije. No fue de un prestamista legítimo. Fue de alguien a quien no le importan los contratos, las prórrogas ni las emergencias familiares. De alguien que espera que la gente pague exactamente cuando dijo que lo haría. Mi tío se echó hacia atrás. Estás hablando de un usurero. Mi madre soltó un jadeo. El rostro de mi padre se tensó, su mandíbula se endureció. Los primos dejaron de murmurar. Por primera vez esa noche, el miedo se instaló en la sala como polvo. Peter no lo negó. Eso, por sí solo, ya era confirmación. Continué, no pagó a tiempo. Varias veces. Y los intereses se dispararon. Le dijeron que si no pagaba antes de fin de año, irían directamente por él. Hice una pausa, bajando la voz. Y ellos no lo hacen con educación. Mi prima Mira susurró, Dios mío. Entré en pánico, dijo finalmente Peter. Su voz se quebró en la segunda palabra. Yo no pensé que se pondría tan mal. Cuando venció el primer pago, me dije que encontraría una manera. Que era temporal. Que me recuperaría. Sus manos temblaban sobre la mesa. Pero entonces el negocio se vino abajo, y seguí fingiendo que estaba bien. Me decía que todo se arreglaría solo. Pero no pasó. Y cuando empezaron a llamarme al trabajo,
A casa, cuando aparecieron cerca de la oficina, supe que me estaba quedando sin tiempo. Se cubrió la cara con las manos. Pensé que si podía conseguir la casa, podría venderla en silencio y pagarles antes de que alguien se enterara. Los ojos de mi padre se cerraron, dolorosos, silenciosos. Estabas dispuesto a destruir a tu hermana para ocultar esto. Peter me miró, realmente me miró. No quería herirte, susurró. Solo, no podía dejar que vinieran por mí. No podía permitir que nadie supiera que fracasé. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de emociones chocando dentro de mí. Ira. Tristeza. Incredulidad. Lástima. Resentimiento. Todo enredado. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber pedido ayuda. Yo habría escuchado. La abuela te habría ayudado cuando estaba viva. Su expresión se torció, y negó con la cabeza. No. No entiendes. No podía ser el fracaso. No en esta familia. Miró a todos. Ustedes me pusieron tan alto que ya ni podía ver el suelo. Nadie respondió. Su silencio era su propia confesión. Mi madre se secó las mejillas. Nunca quisimos que te sintieras así. Nunca quisimos ponerte presión. Peter rió sin humor. Las intenciones no importan. Las expectativas sí. Me apoyé en el respaldo de la silla, absorbiendo todo. La verdad no excusaba lo que había hecho, pero lo explicaba. Y saber la razón no hacía la traición más ligera, la hacía más pesada. Porque esto no era solo avaricia, era miedo, ego, desesperación, orgullo y una vida entera fingiendo que nunca necesitaba ayuda. Mi padre se enderezó. ¿Y ahora qué? ¿Esas personas siguen siendo una amenaza? Peter dudó antes de asentir. Mi madre llevó una mano a su pecho. Peter. Pero respondí yo, seguirán llamando. Presionarán más fuerte ahora que saben que el plazo se acerca. Y no les importa el drama familiar. Mi tío soltó una maldición en voz baja. Los ojos de Peter se movían nerviosos entre nosotros. No espero perdón, dijo. No espero nada. Solo, necesitaba que supieran por qué lo hice. Para que conste, dije en voz baja, saber por qué apuñalas a alguien no hace el cuchillo más pequeño. Él se estremeció. Pero no había terminado. Mi voz se suavizó, no con pena, sino con claridad. Intentaste quitarme algo para salvarte. Y casi lo logras. Pero la abuela no me dejó la casa para usarla contra ti. Me la dejó porque confiaba en que yo no permitiría que fuera usada para algo que ella jamás habría aprobado. Él tragó saliva. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todos me miraron, esperando, necesitando una respuesta. Miré a cada uno antes de volver a él. Vas a decir la verdad, dije. A todos. No solo a nosotros, no solo a la familia. Vas a hablar con el abogado. Vas a retirar la transferencia falsificada. Vas a admitir todo lo que intentaste hacer. Y vas a buscar ayuda, no de usureros, no de mentiras, sino de un asesor financiero de verdad y, francamente, un terapeuta. Él parpadeó. ¿Y la deuda? Me tomé un segundo antes de responder. Esa no es mi responsabilidad, dije. Y no es el trabajo de la familia salvarte. Pero podemos ayudarte a encontrar un plan si dejas de ocultar cosas. Nada más de mentiras. Nada más de planes. Nada más de fingir. Me miró largo rato. Luego, poco a poco, casi imperceptiblemente, asintió. Mi madre soltó un suspiro tembloroso. Mi padre se recostó, una mezcla de alivio y agotamiento cruzándole la cara. Mi tía murmuró algo suave, como una oración. La habitación se alivió no mucho, pero lo suficiente como para respirar de nuevo. Peter bajó la mirada. Lo siento, susurró. Lo siento de verdad. Y por primera vez en años, le creí. No porque sus palabras fueran perfectas, sino porque la máscara que había llevado tanto tiempo finalmente se había agrietado lo suficiente para mostrar al ser humano asustado y defectuoso que había debajo. Respiré hondo. No estoy lista para perdonarte, dije con honestidad. Pero estoy dispuesta a dejar que intentes arreglar esto de la manera correcta. Asintió otra vez, con más firmeza. La sala quedó en silencio,
pero ya no era el mismo silencio de antes. No era el silencio del miedo, ni del shock, ni de la acusación. Era el silencio de una herida que está siendo limpiada, no sanada aún, no cerrada, pero finalmente expuesta al aire para que pueda empezar. La abuela una vez me dijo que la verdad no rompe familias. Los secretos lo hacen. Esa noche entendí exactamente lo que quiso decir. Nos quedamos allí, rotos, temblorosos, exhaustos, pero por fin honestos. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso fue suficiente.